Me he metido recientemente a estudiar, hace ya varios años, más desde la perspectiva de mi trabajo filosófico, que es a lo que más me dedico, bueno, junto con el arte, esta cuestión que me llevó a, bueno, a hacer, que luego comentaré en detalle, un informe este año titulado, bueno, el informe está en inglés, ahora os lo paso por ahí, pues lo podéis ver, y el informe ejecutivo en español, Alimentos de destrucción masiva, cómo explotar animales nos lleva a la extinción, y que lo hice como síntesis de la investigación que hice este verano para la demanda que he presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra los 46 estados del Convenio Europeo de Derechos Humanos por promover estas industrias. Ahora os explicaré el marco de todo esto. En fin, vamos poco a poco, ¿no? Este es el informe, bueno, os lo voy pasando, pues si queréis ya que está en inglés, y el resumen ejecutivo en español. Está todo disponible en la web, por supuesto, y ahí están multitud de referencias. Es un informe donde resumo las evidencias de más de 120 informes del más alto perfil internacional, 15 de ellos de Naciones Unidas, y luego de gobiernos, y luego de las comisiones científicas de más alto perfil que se pueda uno imaginar, que abundan en el tema abrumadoramente reconocido de que la industria alimentaria humana es la máquina devastadora, más devastadora que existe y ha existido desde el Neolítico, pero sobre todo desde la era industrial y en la actualidad. Y que además es de la que nadie habla. Es el tabú mundial número 1. Y se habla en todos esos informes de que la medida más urgente, más inapelable, más ineludible y más necesaria, y de la que menos se habla, es el tránsito de dietas. Porque el 80% de los impactos de la industria humana alimentaria vienen de los productos de origen animal. Vamos a ver esto poco a poco. Esto es una nueva iniciativa que he lanzado, ahora os lo comentaré, en torno a esta cuestión. Esto lo hago desde otras de las asociaciones que dirijo, no de Salvemos Mojácar. En fin, ¿cuál es el contexto realmente para todo lo que estamos hablando hoy? El contexto de entrada, y hay que remarcarlo bien, es 50 años como mínimo de inacción criminal de los Estados. Vivimos en una era donde supuestamente los Estados son Estados de derecho que deberían proteger los derechos. Eso es falso. Desde 1972 tenemos ya el informe del Club de Roma, para el Club de Roma, diciendo que la economía de crecimiento es un suicidio colectivo. 51 años. El mismo año fue la primera cumbre climática en Suecia. De esa época tenemos multitud de otras cosas. El mismo año se publica por Arne Næss el escrito describiendo la ecología profunda. Bueno, un montón de cosas. Tenemos ya desde el 72. De hecho, de 10 años antes es Rachel Carson, Primavera Silenciosa, el libro que justamente denunciaba el efecto de los pesticidas en la agricultura, que fue el libro que se reconoce como origen de la conciencia ambiental moderna. Rachel Carson, Primavera Silenciosa, 1962. Pero desde el 72 tenemos ya cumbres climáticas, tenemos el informe sobre los límites del crecimiento, de que la economía del crecimiento no nos lleva más que al suicidio colectivo. 50 años. ¿Qué se ha hecho en ese tiempo? Y luego 30 años de acuerdos de Naciones Unidas, ya acuerdos en toda regla de los gobiernos. ¿Qué se ha hecho? Bueno, ahora lo comentaremos, lo que hemos hecho, más que seguir aumentando el desastre, ¿no? Tenemos el hecho reconocido por todos, que os recomiendo que os estudiéis a fondo. Yo hasta que no los he estudiado a fondo para preparar esta demanda no he cobrado conciencia plena de la dimensión apocalíptica a la que nos enfrentamos. Todos los informes de Naciones Unidas, la que se denomina como mejor ciencia posible, la del IPCC, la del IPBES, los paneles intergubernamentales científicos, ¿no? IPCC es el panel del clima, el IPBES es el panel de biodiversidad, porque son las dos crisis. No se nos olvide que no solo está la crisis climática. La crisis de biodiversidad es mucho más profunda y mucho más antigua y es inseparable de la crisis climática. Bueno, entonces, los paneles de biodiversidad y de clima, sobre todo de clima, abunda en la cuestión, y cada informe nuevo es más espeluznante que el anterior, de que la última ventana de oportunidad que teníamos para evitar una catástrofe climática era, y digo era, porque es que era esta década, hasta 2030. ¿Qué se está haciendo en esta década? Lo veremos. Multiplicar las subvenciones a los combustibles fósiles y no decir ni una palabra de la alimentación, que es lo peor de todo. Eso es lo que se está haciendo en la última ventana que teníamos de oportunidad para no superar 1,5 grados de calentamiento, o más bien 2. ¿No? Bueno, ahora comentaré hacia dónde va la cosa, ¿no? Tenemos el informe del IPBES, y no solo, todos los informes intergubernamentales o de los paneles distintos que tiene sobre biodiversidad, el Global Biodiversity Outlook, el
que hay varios organismos de Naciones Unidas que hacen informes de biodiversidad, todos ellos afirman abrumadoramente que hay 1 millón de especies amenazadas de forma inminente de extinción y que, bueno, que no queda más que un 3% de ecosistemas no degradados en la Tierra. Esto no solo es que sea un crimen inimaginable en sí mismo, nunca visto en la historia terrestre, es que esto nos lleva a nosotros a la extinción. No podemos vivir, no podrá haber vida humana ninguna en un planeta degradado y sin biodiversidad. Luego volveremos sobre la importancia absolutamente fundamental de estos argumentos. Están los informes más recientes de Rockström y otros de este año, de que 7 de los 8 límites planetarios han sido sobrepasados. No sé si sabéis lo que son los límites planetarios, es la teoría que propone Johan Rockström y otros desde 2009. Es una manera de medir, de cuantificar cuáles son los límites del planeta en varias cuestiones clave como contaminación, cambio climático, uso del suelo, etcétera, etcétera, que son necesarios mantener en ciertos límites para que pueda seguir existiendo la vida, por lo menos la nuestra, y desde luego la civilización, tal como se conoce, lo cual luego habrá que cuestionarse si tenemos que defender la civilización, porque la civilización actual es la que está creando el problema. Pero en fin, para que se mantenga un cierto tipo de vida humana que conocemos hoy, tienen que mantenerse ciertos límites planetarios. Bueno, pues 7 de los 8 ya están sobrepasados y, bueno, consumimos, esto lo conoceréis, espero, en fin, consumimos el equivalente a 1,7 planetas en términos de recursos ya. Pero es que se prevé que para 2050 sea 4. Eso evidentemente es imposible. Eso no es posible, pero es a donde van todos los desarrollos de la actualidad. Todo sigue aumentando. Siguen aumentando las subvenciones a los combustibles fósiles y se usa cada guerra para aumentarlas. La guerra de Ucrania, la guerra de Israel, no ha servido más que para aumentar las subvenciones. 7 billones, casi un 10% del PIB mundial se dedica a subvencionar combustibles fósiles. Temas sobre el que por lo menos se ha hablado y hay acuerdos desde hace 30 años, porque de la alimentación ni se habla. Del consumo delirante no hace más que seguir aumentando, no hay más que ver el Black Friday, la tecnología, las luces navideñas, la moda ultra rápida, la obsolescencia programada, los viajes. ¿Está alguien de ustedes dispuesto a cuestionarse su consumo? Eso sería lo primero que tenemos que preguntarnos. El consumo de productos de origen animal, lo veremos, que es el tema fundamental, se prevé que se duplique en 2 décadas. No va a haber planeta para eso. No va a haberlo, pero esa es la tendencia actual. La población, la delirante superpoblación humana que nos lleva al abismo, también sigue aumentando, por más que se diga que no, que deja es de crecer al mismo nivel, pero sigue aumentando. ¿Alguien está dispuesto a cuestionarse eso? Yo os lo voy a proponer, que si no nos cuestionamos eso no vamos a ninguna parte. Entonces el Titanic se va a pique, pero todo el mundo sigue en la fiesta, como si aquí no pasara nada. Eso es lo que llamo la psicopatía de la secta humana, básicamente. Entonces, bueno, esto no ha hecho más que empezar, o sea que respiren, ¿no? Aún si esto también, el consenso de todos los informes del IPCC, aun si se aplicaran políticas aprobadas ya, que nos aplican, superaríamos el 3 grados de aumento de temperatura en este siglo. Pero es que ni se aplican. Y esos 3 grados son absolutamente catastróficos. A lo que vamos camino con lo que sucede actualmente es a superar holgadamente los 5 grados de aumento, que es un escenario descrito por Naciones Unidas como un escenario de extinción. No sé si les queda clara esta cuestión. Y si alguien quiere cuestionármela, que me aporte datos y referencias, porque esto no se puede cuestionar simplemente diciendo, como catastrofista. Esto es lo que dice Naciones Unidas y sus informes, ¿vale? Los más respetados y de mayor consenso. Este es un diagrama que es fundamental, y de hecho yo lo he actualizado. Las líneas azules y rojas más prominentes son añadidas por mí. Este es el diagrama que plantea pues hacia dónde van las cosas, que son, bueno, en realidad estas ni siquiera es hacia dónde van, sino las políticas aprobadas en 2010 y las actuales. Y si siguieran esas líneas, pues seguiríamos esa línea siempre ascendente, ¿no? Si quisiéramos limitar el crecimiento del aumento de temperatura a 1,5 grados, el decrecimiento en el uso de combustibles debería ser así. Cuanto más avanzamos hacia el desastre, más radical tiene que ser la medida de respuesta. No sé si se entiende esta lógica, ¿vale? Si hubiéramos empezado hace 5 décadas, como ya teníamos los datos para hacer cosas, y no digamos hace 3, no hubiera habido que hacer medidas tan drásticas como serían necesarias ahora y que, por supuesto, no se hacen. O sea, tendríamos que estar con una economía de guerra mucho más drástica que la de la COVID o de la Segunda Guerra Mundial, porque la crisis que afrontamos es mucho más grave que ninguna de esas dos.
No sé si tenéis claro eso también. ¿Tenéis claro eso o no tenéis claro? Porque si no, ¿qué movimiento ecologista vamos a tener? Entonces, bueno, si ahora se quisiera evitar, y tenemos hasta 2030 para evitar aumentar claramente más de 1,5 grados, habría que plantearse una economía de guerra y de una emergencia global, que de hecho se ha declarado en todas partes, pero no se hace nada. Todo el mundo ha dicho que hay una emergencia climática, pero no se hace nada, más que aumentar lo que la causa. No sé si tenéis clara esta cuestión. Bueno, entonces, frente a esto han ido surgiendo una nueva vía judicial. Los juicios climáticos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la inacción o acción criminal de los Estados. Entonces, lo que sentó un nuevo precedente es que un juicio se presentó promovido por 6 niños portugueses, que quizá lo habréis oído porque por fin ha salido ya en televisión recientemente, que es increíble el silencio que se causa en los medios sobre este tipo de cuestiones. Pero hace poco salió porque hubo la vista de ese juicio, ¿no? 6 niños portugueses que han llevado a juicio a 33 estados de los 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por inacción ante el clima. Lo importante de eso es que es, hasta donde yo sé, la primera vez que se ha podido presentar y se ha admitido a trámite un pleito de este tipo sin pasar antes por instancias nacionales. Normalmente se te pide que pases por instancias nacionales, tendrías que agotar las instancias hasta el Tribunal Supremo de cada país. Pero no, ellos fueron directamente contra los 33 países, directamente ante Estrasburgo, y se admitió a trámite. Eso ha abierto una vía nueva. Ahora bien, ahora mismo hay en lista de espera 10 juicios climáticos de ese tipo. 3 que van a tener sentencia conjunta de forma inminente y va a ser histórica e importantísima. Guardar bien en la cabeza lo que os estoy diciendo. De aquí a un mes o 2, espero, habrá sentencia de Estrasburgo sobre el pleito, no solo de los portugueses, sino otros 2 que están acumulados. Y hay en lista de espera otros 7, pendientes de que ese se dictamine para ver qué se hace con el resto. Y luego ya vendrán los que están, como este que estoy interponiendo yo. Hay más, ¿no? Porque que estoy interponiendo yo, ahora os comentaré, pues nos lo están de momento bloqueando diciendo que no demostramos suficientemente ser víctimas, porque en Estrasburgo tienes que ser víctima tú, no basta defender una causa general, tienes que demostrar que se están vulnerando tus derechos humanos como demandante. Entonces, la sentencia que hay ahora sobre estos 3 primeros pleitos que se van a dictaminar conjuntamente va a ser crucial a la hora de ver si tenemos ahí una vía real o no, si el tribunal va a pringarse ante la emergencia radical en la que estamos y que estos juicios deberían ser la vía de atajar a nivel internacional la globalidad del problema y no ir árbol por árbol, ¿no? O si el tribunal va a seguir la inacción criminal de los estados y se nos va a cerrar esa puerta o no. Esto lo vamos a saber pronto. En función de eso, pues también tendremos que reforzar y reformular la demanda ya presentada sobre el tema que a continuación voy a detallar para demostrar el estatuto de víctima, ¿no? En fin. Bueno, entonces, como decía, mientras de los subsidios a los combustibles fósiles siguen aumentando, del principal problema, que ahora os voy a explicar y demostrar por qué es el principal, ni se habla la industria alimentaria. Reconocida abrumadoramente en todos esos, no se os olvide que del informe inglés es la única copia que tengo, no se os olvide luego traérmelo, que es reconocida abrumadoramente en los informes internacionales como la más devastadora de las industrias y principal causa de todos los problemas, lo digo con mayúsculas, y luego veréis por qué. Entonces, creé un grupo de trabajo hace más de un año, a raíz de una charla que di en un congreso de abogados de derechos animales, donde intenté crear un grupo de trabajo con abogados para ver cómo enfocar una acción al más alto nivel internacional, de la cual surgió la idea de hacerlo ante el Tribunal de Estrasburgo, ¿no? El grupo de trabajo se llamaba Holocausto Planetario. Y luego, pues también a raíz de eso, creé esta iniciativa, Futuros Vivibles, donde enmarco esta acción. Esta demanda contra los 46 estados del Convenio Europeo de Derechos Humanos por promover la industria reconocida como responsable de al menos el 80% de los problemas causados por la industria alimentaria en su conjunto y en todos los órdenes.
La literatura sobre este tema tiene pues también 5 o 6 décadas, pero hay un texto seminal que es el que lo puso un poco en la arena pública del debate, que fue el informe de FAO. ¿Sabéis? FAO es la entidad de Naciones Unidas sobre agricultura y alimentación, ¿no? Food and Agriculture Organization. En 2006 FAO sacó un voluminoso informe titulado La larga sombra del ganado, en inglés Livestock Long Shadow, donde exponía con mucho detalle la enormidad de impactos devastadores de la ganadería mundial. Y a partir de ahí ha proliferado un auténtico boom de centenares de informes científicos del más alto perfil que han explorado multitud de las enormes facetas de este problema descomunal e inconcebible. Ha habido incluso películas que tengo listadas en el informe, que insisto, aunque esté en inglés, al final de las referencias, de las 200 referencias de textos, hay un listado de películas sobre el tema y de libros desde los años 60 hasta hoy. Pues como esta, bastante reciente, que os recomiendo vivamente ver, podéis encontrarla en YouTube, traducida al español, Comiendo nuestro camino a la extinción, donde resume, se deja fuera aquí la parte del holocausto animal, pero resume los impactos ambientales y en parte en la salud. Hay otros documentales más sobre el impacto en la salud y demás. En fin, ha habido de verdad una cantidad abrumadora de materiales que me sorprendió sobre todo en la medida de que realmente esto sigue siendo el gran desconocido de los problemas globales. Esto, ¿no? Tenemos 20.000 campos de concentración de animales en España, o más, 20 y tantos mil. 3.000 de ellas macro granjas. Pero en otros países del mundo, bueno, lo macro ya alcanza unas dimensiones como estas, ¿no? De Texas o de Brasil, de Australia, o ya China, como siempre, él no va más con esta macro granja para 2 millones de cerdos en rascacielos. Bien, la alimentación humana, desde el Neolítico hasta hoy, pero sobre todo con la industrialización en el siglo XX, con la mal llamada Revolución Verde, y azul y blanca, es el epicentro de la emergencia climática, de la crisis de biodiversidad, de degradación de ecosistemas, de cruce de límites planetarios, de extinciones masivas, de polución, de océanos muertos, de deforestación. Ahora veremos por qué. Es, por supuesto, el epicentro del holocausto animal. Es el epicentro de problemas de salud humana y también de explotación de recursos hídricos, de desigualdad humana y de conflicto. Y bueno, está el problema del desecho. El hecho de que se deseche un tercio de la comida que se produce mundialmente, que es un tema de una gravedad extrema. Creo que en parte también está ligado a la gran deslocalización, excesiva y radical deslocalización de toda la producción de alimentos de origen animal. Entonces yo planteo, porque este informe va de crear una visión integrada del problema, ¿no? Planteo que hay 5 grandes factores de la huella de extinción, que deberíamos llamarla, ¿no? El cambio climático, biodiversidad y salud planetaria, agua, desigualdad y conflicto, salud humana, holocausto animal. Todos están absolutamente entrelazados, es imposible separarlos. Luego veremos por qué. Entonces, ahora me meteré en los datos, ¿no? Y los datos están todos referenciados con los informes que los analizan. He contrastado informes, he ido a las fuentes primarias, etcétera, en el informe completo en inglés. Veremos por qué es la principal causa de cambio climático, de extinciones masivas, por supuesto de abuso animal, pues que rara vez se contrastan los datos reales de ello, de problemas de salud humana y también de desigualdad. En cambio climático, y este es un tema que, en fin, es increíblemente llamativo, aunque no mucha gente conoce, ¿no? Ahora ni siquiera voy a referirme a lo que llamo las IAEA, que es, como denomino, a la industria alimentaria de explotación animal en su conjunto, y que incluiría acuicultura y en fin, toda la explotación animal, ¿no? Me voy a centrar en el ganado, ¿no? La ganadería mundial genera más emisiones de gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial. Este es un dato abrumadoramente establecido desde ese informe, incluso antes de ese informe de FAO de 2006, y ha habido cifras muy variables al respecto. El informe de 2006 de FAO daba el 18% de todas las emisiones procedentes del ganado. Esto tiene que ver con que no solo no estamos hablando solo de que sean, yo que sé, de la maquinaria o del transporte, no, es que el propio ganado produce una cantidad enorme de metano por su digestión, los rumiantes, ¿no? Y los abonos producen unas cantidades ingentes de óxido
Sí, en español no sé cómo se llama. Sulfuro de hidrógeno. Bueno, ahora lo traducimos. En fin, Óxido nitroso, ¿no? de gases que tienen óxido nitroso. Sí. De gases que son mucho más potentes que el CO2, aunque duran menos en la atmósfera. Entonces es una maquinaria por sí sola, independiente de los combustibles fósiles, inconcebiblemente grande de producción de gases de efecto invernadero. Pero es que hay informes, como el de Kutland y Anhang del 2009, que situaba el ganado como responsable del 51%. Y incluso hay otro de Seyles-Rao del 2021 o 19, que llega al extremo de decir que es responsable del 86%. Bueno, esto no es tan disparatado si consideramos una cuestión extremadamente relevante, que es que va ligado a lo que voy a contar a continuación. Tengo que explicarlo para que se entienda. La agricultura mundial, o sea, el 80% de la agricultura mundial es para alimentar animales. Los animales de esos campos de concentración. 80%. Bueno, hay informes que dicen 77, aquí también hay fuentes que contrastar, pero en fin, grosso modo, ¿no? Esto significa 1/3% de la superficie terrestre. Estamos hablando de una cosa, de unas dimensiones absolutamente inconcebibles. ¿Vale? Esa es la superficie terrestre que ocupamos con cultivos y pastos para alimentar el ganado mundial. Esos ecosistemas están totalmente degradados y destruidos, por eso el ganado mundial es la principal fuente de extinciones masivas y de destrucción de ecosistemas, con enorme diferencia. Pero no solo, la contaminación que producen los nitratos, los abonos, los pesticidas y los purines relativos a los cultivos y las granjas, toda esta cuestión es con enorme diferencia la principal fuente de contaminación radical del planeta que existe y ha existido históricamente. Esto, lo violeta, podéis imaginaros, es lo que ocupamos, que es casi en su totalidad, pastos y cultivos, para el ganado en su inmensa mayor parte. O sea, el disparate de esta cuestión es que para alimentar a los 80.000 millones de animales de lo que llamo el holocausto planetario, estamos destruyendo el ecosistema terrestre. Bien, entonces esto conecta con lo anterior en el sentido de que la principal medida que se plantea contra el cambio climático en realidad es lo que se llama Nature-Based Solutions, soluciones basadas en la naturaleza, que quiere decir la absorción de carbono que realizan ecosistemas no degradados, sobre todo los bosques y los océanos. ¿Vale? Entonces, si se restauraran las 4.000 millones de hectáreas que se usan ahora mismo para alimentar ganado, eso aportaría la mayor cantidad inmediata de soluciones al cambio climático. Y de ahí vienen esas cifras de que es responsable del 86% de causas del cambio climático. No sé si se entiende el argumento. ¿Vale? Bien. Entonces, por seguir aportando datos de este enorme problema. Según los informes, entre el 41 y el 91% de la deforestación tropical y de la Amazonía es para alimentar ganado. O sea, la principal, con enorme diferencia, fuente de esto en la Amazonía y en todos los trópicos, pero sobre todo en la Amazonía, es para alimentar ganado. O sea, aquí veis lo rosa es todo lo que se está destruyendo de la selva amazónica. La inmensa mayor parte de esa destrucción es para crear pastos para ganado, que acaba por lo general en Europa, en países ricos. Los países ricos somos la causa de todo esto. Nosotros somos la causa de todo esto. Nuestra maldita alimentación es la causa de todo esto. ¿Vale? Y las leyes europeas no están protegiendo nada de todo esto. Otro enorme problema es que es de unas dimensiones difíciles de imaginar. Otro problema, las zonas muertas en los océanos por eutrofización. Conocéis el problema del Mar Menor, me imagino, ¿no? Y la fantástica iniciativa que se ha logrado de la ILP, que le ha dado un estatuto jurídico como persona jurídica al Mar Menor, promovida por María Teresa Vicente, que acabo de conocer en Madrid en unas jornadas que ha habido, profesora de Murcia, que ha promovido ha surgido un enorme movimiento social que ha conseguido que se le dé estatuto jurídico de persona jurídica defendible ante los tribunales al Mar Menor. El Mar Menor es
de las más pequeñitas e insignificantes, con todo, o sea, dentro de lo enorme, que es el problema, para que entendáis la dimensión global, de las 700 zonas muertas de océanos que hay causadas por la eutrofización y la hipoxia, causada por, sobre todo, fertilizantes mundiales que acaban en los océanos, cuya principal causa, repito, es la agricultura animal, para alimentar animales. Aquí tenéis, por ejemplo, la enorme zona muerta en el Golfo de México, miles de kilómetros. Aquí tenéis el mar Báltico en Europa. 700 zonas de momento cuantificadas. ¿Vale? No sé si empezáis a cobrar una vaga idea de la dimensión inconcebible del problema. Esto también, por supuesto, está eliminando recursos naturales para absorber el carbono delirante que estamos produciendo en la atmósfera. Mar Menor. Aquí también, o sea, en Europa también, o sea, no os penséis que en Europa es maravilloso todo, el 70% de la agricultura es para alimentar animales de los campos de concentración. Porque además se da el hecho de que cuanto más rica y democrática, entre comillas, es una sociedad, más los animales están en campos de concentración, en ganadería industrial. Pero no os penséis que la ganadería extensiva es la respuesta. La ganadería extensiva es una destrucción ambiental apabullante la que crea, de degradación de ecosistemas, de emisión de gases de efecto invernadero, de los rumiantes, etc. Ese es uno de los mitos que hay que cuestionarse y que desde los movimientos ecologistas no nos podemos permitir el lujo de defender la ganadería extensiva. Lo siento mucho, pero no. Para empezar, porque además es que eso no podría alimentar ni mucho menos a una población mundial que ha ido emergiendo en el siglo XX de la mano de la ganadería industrial y de la agricultura intensiva. Nuestra superpoblación delirante ha surgido de la mano de la ganadería industrial, del holocausto animal y de la agricultura intensiva. No hay forma de alimentar a 8.000 millones y mucho menos 10.000 o 12.000 millones de humanos si eliminamos la agricultura intensiva. O sea, para plantearse una transición agroecológica, que desde luego habrá que hacer, eso implica una transición también demográfica, que es el tabú, del que tampoco nadie quiere hablar. Luego volveremos sobre eso, ¿no? Entonces, aquí tenéis un mapa de Datadista, que es una fuente que os recomiendo mucho consultar, con las 3.000 macrogranjas. Claro, hay gente que dice que no existen las macrogranjas porque no tienes ese término en la RAE. Sí, claro. En fin, 3.000 macrogranjas en España, ¿no? Somos lo peor en Europa, con gran diferencia. Y además, por cierto, 90 millones de animales en jaulas. Nos llevamos la palma de animales que viven toda su vida en jaulas, jaulas del tamaño de sus cuerpos. Aquí tenéis el zoom en nuestra zona, porque claro, aquí tenemos ese epicentro del holocausto animal que es el Pozo, ¿no? Aquí veis, ¿no? Es Lorca, es uno de los municipios de España con más concentración de macrogranjas, y toda la zona pues, que está suministrando de animales a la fábrica del Pozo, ¿no? Claro, esto se traduce en muchas cosas distintas, más allá de los campos de concentración de animal. Tiene que ver con, por supuesto, toda la contaminación de aguas, explotación y agotamiento de acuíferos, pero también contaminación de acuíferos causadas tanto por los purines de las granjas como por los fertilizantes de los cultivos. Claro que esos cultivos, no imaginéis, esos cultivos van a todas partes, pero globalmente son sobre todo para animales. Tenemos aquí en Huarcalovera, ¿no? la asociación, que es una de las que hay en este movimiento Stop Ganadería Industrial, que tiene dimensión, y que hay en otros países de Europa también, nacional. Este es otro de los mapas, que es del informe de Greenpeace de macrogranjas del 2021, donde veis las zonas de... el 24% de nuestro territorio está en zonas vulnerables a contaminación de nitratos, que ha mencionado antes Susana, ¿no? Si hacemos zoom en esta zona, pues veis la cantidad de puntitos rojos que hay, sobre todo en el Mar Menor, pero también aquí, como ha mencionado antes también Susana, en la desembocadura de la Almanzora, y en Vallabona, y también aquí, y también en estas zonas de, esto sería la zona de Águilas, la zona de Cabo Cope, alta concentración de nitratos.
y, por supuesto, la zona del Mar Menor. Aquí tenéis otro de los mapas del tratadista de esa base de datos tan importante, contaminación de acuíferos por cloruros, en este caso. En este caso, veis, todos estos son acuíferos que han sido agotados y que el agua salina también entra. ¿Vale? O estos otros de nutrientes. ¿Vale? Aquí veis también, esto es el municipio de Huerca. Y aquí estamos nosotros ahora, jueves. Punto negro. En fin, ahora vamos al epicentro de lo que nadie quiere hablar nunca, ¿no? Que es el holocausto animal. Hay, bien, según las cifras más contrastadas, unos 80.000 millones de seres tan sintientes como vosotros y como yo, según la ciencia actual y la filosofía actual. Porque eso ha cambiado mucho, ¿no? La visión de las cosas. Bueno, el 70-80% de esos 80.000 millones están en campos de concentración. Los otros son extensivos, en área extensiva. Y 10 veces más en acuicultura y pesca. Ahí ya se cuenta por millones de toneladas. Sumando cifras, he calculado unos 100 billones exterminados en el último siglo. 100 billones. Bien. En fin, no sé quién tendrá dudas de que las granjas industriales son absolutamente incompatibles con cualquier concepto, por vago que sea y por insuficiente que sea, de bienestar animal. Por multitud de factores de confinamiento, extremo hacinamiento, explotación radical, motivo por el cual se les da cantidades astronómicas de antibióticos, que, como veremos después cuando hablemos del capítulo de salud humana, es lo que está creando la mayor fuente de resistencia antimicrobiana de la actualidad. Mutilaciones sistemáticas, cada animal mínimo 2 de por vida, sin anestesia, etcétera, 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 ¿no? Protegidas, claro está, por el secretismo que todos los estados amparan a estas industrias, ¿no? En los anglosajones se denominan ANCAC, las leyes que protegen a estas industrias, ¿no? Pero en todos los países, aquí también, o sea, tú entras a grabar en una fábrica y te expones a leyes terroristas, básicamente, ¿no? Entonces, hay un velo de secretismo que permite que, efectivamente, en sociedades ricas y democráticas como las nuestras, donde este tema es un tabú, porque en realidad, bueno, queremos mucho a nuestras mascotas, pero luego el ganado no existe, ¿no? Permite que haya lo que llama una autora, Pamela Feiber-Osthoff, disociación cognitiva, ¿no? Que parece que no existen los animales de granja, ¿no? Tú compras tu paquetito perfectamente plastificado en el supermercado, te da igual de dónde viene ni lo que hay detrás, eso viene como llovido del cielo, ¿verdad? Pero tú quieres mucho a tu perrito, eso sí. ¿No os llama la atención esa contradicción? Porque es que os creéis que un cerdo de una granja es menos sintiente que vuestro perrito. Porque no es así. Y la ciencia lo confirma abrumadoramente. Hay una auténtica revolución científica ahora mismo exponiendo y desgranando la inteligencia animal, pero no solo de perros y gatos, no solo de vacas y cerdos, no solo de pollos y peces, sino, bueno, de moluscos, de plantas, de bacterias, de protoxistas, de hongos. O sea, el concepto de inteligencia está siendo revolucionado por Nola Igars, uno de los temas filosóficos que yo trabajo a fondo. Entonces, en fin, los paradigmas de los que venimos se han pulverizado a nivel filosófico-científico hace mucho tiempo, pero la economía sigue en la misma fase de explotarlo todo, aun cuando sabemos desde el año 72 como mínimo que esa explotación nos lleva al abismo inminente. Holocausto planetario, es como yo lo llamo. O sea, para mí esto es simplemente decir las cosas lo que son y dejarnos de eufemismos aberrantes. Si hay tiempo, muestro un pequeño vídeo, pero bueno. En fin, 200 millones de animales son exterminados al día en campos de concentración y exterminio. 200 millones. Cada 3 días más que todos los humanos muertos en guerras en la historia entera. Esta es la dimensión del holocausto planetario. Pero lo que es muy importante ver, ya que hay mucha gente que eso no le importa, ¿no? Que sea el mayor crimen de la historia, es que ese es el epicentro de la crisis climática. Os lo repito, para alimentar a esos animales estamos destruyendo la Tierra y con ello lo contaminamos todo. Y es, como veremos a continuación, la mayor fuente de problemas de salud humana. Entonces, creando ese imperio del sufrimiento animal, nos hemos llevado a nosotras al abismo. Eso es lo que hay que atar todos los cabos y entenderlo muy bien.
90 millones de animales en España pasan su vida entera así. Vacas, gallinas, cerdos. Tan sintientes como cualquiera de vosotros, os lo puedo asegurar. Científicamente demostrado. De hecho, diría que más sintientes, porque si hay un ser insensible ahora mismo sobre la Tierra, es el humano industrializado que vive solo en sus paranoias y en su atrofia y en su vida sedentaria. Este es un diagrama que he hecho de las cifras del Holocausto, ¿no? De ese delirio que hace que, si os fijáis, normalmente solo se habla de los puntitos más pequeños. Esto es como yo, a mí que me encantaba la astronomía, me recuerda a los tamaños de las estrellas, ¿no? Que ves, la Tierra, pero luego Júpiter, y luego el Sol, y luego hay estrellas mucho más grandes que el Sol. Pues esto es lo mismo, ¿no? Se suele hablar, pues, de esto. Aquí tenéis, bueno, la población humana, animales de caza, mascotas, tráfico de animales salvajes, animales de laboratorio, de entretenimiento. Bueno, haciendo una extrapolación grosso modo, ¿no?, de las cantidades, esto es más bien los animales de explotación en la ganadería. Pero es que el delirio ya completo es cuando vemos que el 70-80% de la agricultura mundial, que es esta pelota todavía mucho mayor, esa destrucción de los ecosistemas terrestres al completo, es para alimentar a esa enormidad de 80.000 millones de animales en campos de concentración. Pero es que no solo, es que resulta que la mitad, más o menos, de la pesca mundial y la acuicultura mundial también es para alimentar el ganado. O sea, porque la pesca en sí es también la mayor fuente de destrucción de ecosistemas marinos. Y también, o sea, esto la incluyo en la demanda, la pesca y la acuicultura. La acuicultura a nivel de explotación animal, pues es igualmente devastadora, pero es que todo ello es... digamos que el ganado es un lodo que concentra toda la mierda. Esto es lo que decía un escritor judío ganador del premio Nobel. En relación con los animales todo el mundo es un nazi. Para ellos es un edad de Treblinka. Treblinka era el segundo campo de concentración más grande que hubo después de Auschwitz. Bueno, voy a ir para adelante porque si no, no nos da tiempo. Voy a intentar llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es un poco esto, ¿no? Y sobre esto abundan también mucho los informes climáticos, los informes de biodiversidad. El hecho, y esto lo argumento en la demanda, el hecho de que no hay salud humana que valga, no leemos este tema, sin salud de los ecosistemas. No hay salud de los ecosistemas sin salud animal. Todo ello está totalmente entrelazado. ¿Qué clase de salud animal puede haber en la ganadería? Ninguna. Ninguna. Ni por lo tanto salud humana. Entonces, el Holocausto es el epicentro del ecocidio y también del genocidio humano, que del que voy a hablar a continuación y a ver si puedo resumir ya. Me quedaría muchísimo más por decir, pero bueno. Ya os habré asustado bastante. Salud. Esto es importantísimo comentarlo, ¿no? Vamos a ver, esto también está muy referenciado en el informe. No sé si por dónde va la copia por ahí circulando, que no se os olvide pasarla. También abrumadoramente en multitud de informes distintos sobre el tema de salud, incluidos los del IPBES de Naciones Unidas sobre pandemias, la fuente de la práctica totalidad de pandemias de la historia es la explotación animal y de los ecosistemas. No tengáis la menor duda al respecto. O es directamente por el ganado como intermediación con animales salvajes, o es el tráfico de animales salvajes como quizá fue con la COVID, o es la disrupción de ecosistemas para, sobre todo, alimentar animales, aparte de construir infraestructuras, minería y todo lo demás. Esas son las fuentes de las pandemias de la historia, todas, todas. ¿Vale? Pero no solo las pandemias, el 71% de las enfermedades humanas es de origen zoonótico, o sea, animal. Mismo origen, explotación animal y de ecosistemas. 75% de enfermedades humanas, ¿vale? Pero no solo, lo he dicho antes, el 80% de los antibióticos se usan en las granjas a nivel mundial. De ahí está viniendo la que se reconoce, no sé si habéis oído hablar de la resistencia antimicrobiana, las superbacterias, que la ciencia actual está alarmada porque se piensa que es la superpandemia que se nos viene encima en 2 décadas, como máximo. Porque ya hay cada vez más antibióticos que no funcionan y en 2050 se prevé que no haya ningún antibiótico que funcione, ninguno. El 80% de esa resistencia viene de las granjas, que es donde se atiborran los animales de antibióticos por las condiciones infernales de su vida y para producirlas. En fin, y por si faltara todavía cosas, de los informes que cito también en este informe, por ejemplo el Global Burden of Disease, un informe más respetado sobre la carga de enfermedad global, 11,5 millones de muertes por año
doble que toda la COVID, atribuibles a dieta insana con exceso de producto animal y sodio y carencia de vegetales y frutas. 2 millones atribuibles a carne y lácteos. Los lácteos no os creáis que es mejor que la carne, para los animales incluso peor. Y para el medio ambiente y la salud también. Y huevos. Todo va en el mismo saco. 1 millón a carne roja solamente. O sea, de esto, ¿quién habla en los medios de comunicación? Estamos hablando de que esto equivaldría a tener 2 o más bien 10 ataques del 11S por día. ¿Quién habla de esto en los medios de comunicación? Nadie, ¿no? Esta es la pandemia global número 1, la alimentación. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién financia la Asociación del Cáncer, del Diabetes y del Corazón? Las industrias cárnicas. Fíjate tú por dónde. Eso lo tenéis en un documental que está listado en el informe, What the Health, donde veis cómo la industria cárnica financia las asociaciones de la salud, por lo menos en Estados Unidos. En fin, y por intentar cerrar, y ya me quedaría mucho, pero bueno. La agricultura animal utiliza cerca del 70%, hablando de contaminación y explotación de agua, 70% del agua dulce consumida en el mundo. A nivel de desigualdad humana es un tema aún más complejo que intentaré mencionar brevemente. Por ejemplo, el hecho de que hay cultivos para el ganado global, de toda esa desmesura de cultivos para alimentar ganado, que se hacen en países pobres, donde la gente local no tiene acceso a esos cultivos, se hacen para alimentar el ganado que nos comemos en los países ricos. ¿Qué os parece esto a nivel de desigualdad global, por ejemplo? ¿Qué os parece esto a nivel de la inseguridad alimentaria que va a haber con el cambio climático cuando 3.500 millones de personas que viven en zonas sujetas a desertificación no puedan comer? Pero estemos intentando alimentar el ganado de los ricos en esos países donde ya tampoco se les va a poder alimentar, porque no va a haber cultivo alguno para eso. O sea, la amenaza de este sistema alimentario para la seguridad alimentaria global es absoluta. Pero, ¿qué pasa? Que es un enorme negocio. Nada de esto se hace por necesidad alimentaria, se hace porque es un enorme negocio. Negocio múltiple, el negocio de los cultivos, el negocio de los fármacos para animales y de los pesticidas y de los nutrientes, y el negocio de los fármacos para humanos enfermos a base de comer carne. En fin, por todo ello, no me da tiempo ya a decir más, pero por eso esta abrumadora cantidad de informes plantean que la transición, tanto como sea posible, a dietas vegetales, sobre todo en los países ricos, es la medida más ineludible, urgente, necesaria, si quisiéramos evitar una catástrofe climática, entre otras cosas, más allá de resolver de un golpe un montón de problemas más. ¿Qué pasa? Que de este tema no habla nadie. ¿Qué tal si lo vamos hablando en vez de eludirlo? Os propongo que sea un tema central de nuestros debates y quiero proponer unas jornadas el año que viene de encuentro de debate interno del movimiento, de redimensionar el movimiento, de poner el énfasis en las cosas que hay que ponerlas, porque este es un tema además que podemos cambiar cada una, con nuestra puñetera dieta. Entonces, porque los gobiernos no lo van a hacer, eso os lo puedo asegurar, aunque habrá que dar muchísima guerra, mucho más de la que se da. ¿Quién está dando batalla por esto? Futuro Vegetal ahora mismo en España. Es el único movimiento que está dando el callo por esto. Hay informes de Greenpeace que van en esa línea, pero bueno, a nivel mediático no se oye nada. Este tema es el tabú. Intocable en España, ¿no? Pues no puede ser. Este tema hay que tocarlo, hay que tocar el decrecimiento. No se puede resolver el problema de combustibles fósiles con las renovables, que nos estamos cargando además España con las renovables. Y tercero, el tema tabú de la población. ¿Qué pasa si empezamos a dejar de pensar que esto de tener hijos es la panacea de nuestras vidas? ¿Y qué pasa si defendemos y nos damos cuenta de que defender la diversidad sexual es un tema ecológico fundamental? De que no podemos seguir defendiendo a la familia heteropatriarcal numerosa y subvencionarla totalmente, que eso nos lleva al suicidio colectivo. ¿Qué tal si ponemos estos temas en el centro del debate ecológico? Porque si no lo ponemos, amigos, nos vamos al carajo, pero ya. Ya. Y es que además nos vamos a ir al carajo porque nada va en otra dirección. Entonces, lo que yo os propongo de un cambio, mirad, yo no solo ya defiendo transiciones agroecológicas, sino directamente me voy más allá a lo que creo que ha sido la única forma sostenible, y hacerlo con esto, de vivir, del sapiens, que es el 99% de nuestra historia donde hemos sido recolectores nómadas, claro, con 1 millón de población global. 1 millón. Es la única época, 99% de nuestra historia, donde hemos tenido una relación no devastadora con la biosfera. Ojo al dato.
Entonces, bueno, como es posible que lleguemos a eso sí o sí con la extinción que se nos viene encima y que la única manera de sobrevivir en el infierno climático que se viene sea volviendo a recuperar nuestras capacidades corporales de vivir en la naturaleza, aprendiendo de las sociedades recolectores que quedan por el mundo, pues bueno, os recomiendo mucho que hablemos de estos temas y os compartiré mis prácticas de estoy aprendiendo recolección, a vivir al aire libre, a vivir sin casa, a vivir sin nada. Y mientras tanto, eso sí, insisto, la medida más potente que nadie puede hacer es transicionar lo más que pueda, y no es tan difícil. Te sienta fenomenal además a dietas vegetales. Aquí veis en este gráfico del informe de Strickman de 2018, donde el impacto de beneficios, en este caso para mitigar solo gases de efecto invernadero de la dieta vegana, es muchísimo mayor que la que hay abajo de todo, que es la mediterránea, que ya se supone que es muy buena. La mediterránea se supone que es muy buena. Bueno, pues fijaros la diferencia. Cuanto más, esto lo dice el informe de consumo y acierro de Naciones Unidas de 2010, que cito ahí, la única solución, dice literalmente, es, como dice, away from animal products, lejos, lo más lejos posible de productos animales. Esto dice el informe de consumo de Naciones Unidas de 2010.